Buenas tardes. Hasta luego. Está en la línea la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, a quien agradezco la atención de comunicarse, de informar de el estado de la relación entre México y Estados Unidos. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Y aquí, pues, un poco astillados de tanto trabajo, ¿eh? ¿De veras? ¿Porque se ha multiplicado el trabajo? ¿A qué se debe? Sí, pues mira, de por sí es una embajada con mucho trabajo, ya que pues se maneja la relación más compleja que tiene México con otro país, y es una relación que atiende no solo temas de política exterior tradicionales, sino temas casi de política interna de los Estados Unidos y de política interna de México, ¿no? Por la variedad de ellos, porque impactan directamente a la economía mexicana, a la comunidad mexicana en Estados Unidos, ya sea de primera, segunda generación o indocumentados, porque tenemos temas que tienen que ver con la frontera, saneamiento de aguas, contaminación, eficiencia en los cruces fronterizos, etcétera. Entonces, pues de por sí la agenda es compleja y muy variada, y digamos que en algunas áreas como migración ahorita está particularmente compleja, porque si se hace un análisis de de los decretos ejecutivos que ha emitido el gobierno del presidente Trump en las últimas 2 semanas, que todos tienen un alto grado de complejidad legal y que pueden tener fuertes impactos en nuestra comunidad, pues estamos trabajando horas extras para analizar dicho impacto, para hablar con las autoridades federales y entender mejor cuál es el objetivo de esas medidas, para hablar con las comunidades mexicanas y la red de abogados consultores también para entender esas medidas y para saber cuáles de ellas se van a llevar a impugnación en las cortes estadounidenses. Esto es nada más un ejemplo del tipo de temas que de repente pues nos hacen trabajar muchísimas horas extra, y lo hacemos con gusto, pero que no paramos jamás. El presidente Trump está poniendo a trabajar tiempo extra a la Embajada de México en Estados Unidos. Pues lo podría decir así. Bueno. Oye, y ¿qué se ha logrado concreto? Si hoy nos están escuchando mexicanos residentes en Estados Unidos, ¿qué es lo que en concreto se ha logrado hacer en estos 9 meses que cambie la situación de ellos y que les haga entender que hay una transformación en curso? Mira, yo diría que podríamos hacer un análisis a varios niveles. Yo diría que un logro que podría parecer mínimo, pero no lo es que hemos evitado catástrofes y daños mayores. Es decir, la imposición de aranceles que iban del 5 hasta el 25%, y ligar esto de los aranceles con la migración, el haberlo evitado la imposición de aranceles, fue evitar una catástrofe, fue minimizar los daños. Eso ya es un gran logro. A veces en México no se entiende muy bien y dicen, pero ¿cómo? Se dieron mucho. Sí, yo quisiera que escucharan la opinión de otras embajadas en Estados Unidos que dicen, oigan, ¿cómo lograron eso? Todo el mundo lo veía imposible, ¿sí? Pues fue cambiando nuestra política migratoria. Bueno, fue una parte cambio de política migratoria, y yo creo que una parte de ella era necesaria, como el poner orden en la frontera, el registrar a las personas que entran a México, porque si tú no sabes quién entra a tu país, ¿cómo puedes proteger sus derechos humanos? Aunque hay mucho más que pedir los datos personales, hay un cambio radical de la política migratoria de México, ¿no es así? Pues la Embajada de México en Estados Unidos no opera en las fronteras. Estamos viendo ahorita que el registro y el orden en la frontera sí nos está permitiendo decir, a ver, ahora tenemos un mayor control de quién entra, y hay que recordar por qué necesitamos este orden y este control. Porque todo mundo debe de tener en mente la tragedia de San Fernando. Y cuando se descubrieron los cadáveres en San Fernando, Tamaulipas, nadie sabía quiénes eran, porque no sabíamos quiénes habían entrado a nuestro país.
Bueno, eso se debe de evitar a toda costa. Y uno de los instrumentos para evitarlo es saber quién entra al país y quién se registra. Yo creo que en la parte de ajuste de esa política migratoria, sobre todo en la frontera sur, pues se están haciendo cosas que no se hicieron durante muchos años, y obviamente eso tiene costos y también tiene errores. Seguramente se están cometiendo errores. Nadie es perfecto, pero lo estamos viendo. En la frontera norte, pues también tenemos una crisis, o no quisiera yo llamarlo crisis, una situación que era inesperada o que fue inesperada porque estamos viendo que las leyes de asilo de los Estados Unidos no funcionan, y no funcionan ya desde hace tiempo, o no se respetan, y se ha convertido tan complejo el sistema de asilo de Estados Unidos, porque por una parte tienes las leyes y otra parte una serie de decisiones del Poder Judicial de cómo instrumentarlas, y por otra parte una retórica y unas posiciones antiinmigrantes para cerrar las posibilidades de asilo, que entonces lo que tienes es la decisión unilateral de los Estados Unidos de instrumentar una parte de su ley migratoria que les permite regresarnos a algunas personas que están en el proceso de asilo. Claro. Marta Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, ¿cómo se sobrelleva la figura tan fuerte de Marcelo Ebrard, un canciller que tiene tanto poder y que negocia directamente en la Casa Blanca? ¿Eso no provoca un desplazamiento de las funciones de la embajada a tu cargo? Para nada, yo creo que esa es una interpretación equivocada. El canciller y yo trabajamos absolutamente coordinados. La interlocución del embajador en la Casa Blanca es constante, a todos niveles. El canciller ha ido a la Casa Blanca siempre acompañado por mí. El canciller habla con su contraparte, que es el secretario de Estado, que es perfectamente entendible. La embajadora habla también con los otros secretarios del gobierno de los Estados Unidos. Yo me reúno periódicamente con el secretario de Seguridad Interna, me reúno periódicamente con el director de la Agencia de Aduanas y Frontera, me reúno periódicamente con el secretario de Energía, con el secretario de Comercio, con la oficina del negociador comercial. Yo creo que ver las funciones del embajador y del canciller como competencia es una visión totalmente equivocada. La embajada y el embajador está para apoyar las funciones del canciller de México y del gobierno, y para cumplir las instrucciones del presidente de México. Y simplemente, pues, queda muy claro que hay ocasiones en donde el liderazgo del mensaje lo tiene el canciller, y eso hay que respetarlo. Bien, embajadora, los mexicanos que residen en Estados Unidos han tenido mejores momentos durante estos 9 meses del gobierno del presidente López Obrador y sus políticas en Estados Unidos hacia los paisanos. ¿Son mejores estos momentos que los tenidos en ocasiones en gobiernos anteriores? Yo creo que la situación de los mexicanos en Estados Unidos se define sobre todo por la situación interna de los Estados Unidos. Pero lo que ellos sí están reconociendo, y nos lo dicen, es el constante contacto de la embajada con los liderazgos de las asociaciones de mexicanos, de los consulados. Simplemente ayer, antes de venir para México de trabajo, tuve una reunión con 12 de los liderazgos más importantes de la comunidad mexicano-americana en Estados Unidos, en Washington, y me decían así: embajadora, gracias por su liderazgo, gracias por tener una comunicación constante con nosotros, gracias por informarnos de lo que están haciendo y de lo que conversan con las autoridades federales para expresar, pues, la preocupación por esta serie de decretos. Gracias por coordinarse, y qué bueno que están trabajando muy cercanos a nosotros. Y la respuesta es: ustedes saben que esta embajada, que el Instituto Cultural de México en Washington, que los consulados son su casa y que estamos para servirles. Vaya, y así pues. es. Así. ¿Contenta, embajadora? Hay días que estoy muy contenta, hay días que estoy angustiada, hay días
que no estoy tan satisfecha, pero todos los días, pues con mucho trabajo y muy entregada a lograr los objetivos del presidente López Obrador y a transmitir los 3 objetivos básicos de su gobierno: la lucha contra la corrupción y la impunidad, la lucha contra la desigualdad en todas las áreas, no solo la desigualdad de ingreso y la pobreza, y la lucha contra la inseguridad y la violencia. Este es un tema que nos preocupa muchísimo a todos, que preocupa mucho a la comunidad mexicana y que preocupa también a las autoridades de los Estados Unidos. Embajadora Bárcena, una de las quejas constantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos es la desatención crónica de los consulados, prepotencia, abandono, horarios restringidos para la atención, discriminación incluso. ¿Qué tanto realmente se ha podido avanzar en eso? Porque es un problema estructural. Sí, y todos los consulados tienen instrucciones de atender a la comunidad mexicana en todo lo que dé su capacidad. Y hemos instado a la comunidad mexicana a hacer las denuncias que correspondan si reciben un maltrato. Dicho esto, hay que matizar que algunas de las quejas tienen una explicación. Cuando dicen restricción de horarios, a ver, es que uno no puede atender al personal desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque tenemos personal limitado. ¿Y a qué horas haces el seguimiento de los trámites? Es decir, si tú recibes una solicitud de acta de nacimiento, después tienes que procesar el acta de nacimiento y demás y tenerlo listo. Entonces, por eso hay estos horarios limitados de atención directa al público y después horarios de entrega de documentos. Pero la mayoría de los consulados mexicanos en Estados Unidos trabajan los llamados consulados móviles, que salen en sábado y domingo. Consulados sobre ruedas. La sección consular de la Embajada de México en Washington tiene 3 o 4 personas dedicadas de tiempo completo de martes a sábado a salir a las zonas rurales de los estados de Virginia, Maryland, para dar la atención a todos los mexicanos que trabajan en las zonas rurales. Sin duda alguna, requeriríamos más recursos. ¿Para qué? Para que todos los consulados tengan no solo consulados móviles, que es en sábado, sino consulados sobre ruedas que van de martes a sábado. En lugares como Michigan, como Wisconsin, en donde tenemos a la mayoría de los mexicanos en las zonas rurales. Bien, pues muchas gracias Marta Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, por esta oportunidad de platicar y a ver cómo nos va en este tramo que resta, en el cual Donald Trump, con su proyecto de reelección, pues pareciera que seguirá señalando cosas respecto a México. Ojalá y podamos sortear todo este camino complicado, Marta Bárcena. Yo creo que lo haremos, Julio, y lo haremos sobre todo en la plena convicción de la fortaleza de nuestro país, de la fortaleza de nuestra cultura y de mantenernos unidos y de estar seguros que Estados Unidos hoy no se explica sin la presencia de los mexicanos. Bien. Y que los mexicanos somos el pasado, el presente y también el futuro de los Estados Unidos. Muy bien, Marta Bárcena, muchas gracias por esta oportunidad de platicar.